¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bueno, esta portada, ahora sí, ¿no? Esta nueva semana, ya saben que cada semana The Economist saca distintas portadas. Muchos se impactan por aquellas cuestiones que vaya, saca tanta polémica por el hecho de que en muchas de estas portadas han acertado en bastantes ocasiones muchos de los fenómenos que están analizando, ¿no? Miren, así como dice el doctor Jalife, hay que leer de todo, ¿no? Yo creo que ha habido gente que me dicen, Pablo, es que eso es del diablo, eso es de los Rothschild y demás, ¿no? Sí, pero hay que analizar cómo ven el mundo estas personas. Y este artículo que quiero dar es muy interesante. Habla sobre una cuestión que sí, el nombre es bastante rimbombante. Alien Among Us, ¿no? Los alienígenas están entre nosotros. Pero no trata tanto de lo que ustedes están pensando, ¿no? Esta situación de que los alienígenas, los seres grises y demás, sino que habla de los virus. Sí, exactamente, justo como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿De qué trata este artículo? Obviamente, aquí les voy a dar lo que es el de la portada. Es como una introducción y después, a posteriori, es obviamente el artículo enorme. Eso lo voy a tratar si a ustedes les gustó este video programa el fin de semana o el día de mañana. Es muy largo, es muy extenso. Pero bueno, vamos a ver qué es esta introducción, que es bastante esclarecedor con muchas situaciones, porque cómo es que han dado forma al mundo los virus. Mucha gente creerá, ¿no? Es que, ¿qué es eso? ¿Qué es un virus? ¿O por qué? Porque realmente no es un organismo vivo, sino que son ciertas partículas de ADN, es material genético que se va replicando y que vaya, ¿qué empieza a decir aquí? Y es que, miren, de cierta manera nosotros nos creemos que estamos en la cima de la pirámide. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia, no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los tigres dientes de sable? ¿Qué ha pasado con los moaos de Nueva Zelanda? Y una larga lista de megafauna en peligro de extinción, ¿no? ¿Qué pasó ahora con esto del virus? Porque aquí nos habla esta situación. Pues nos muestra cómo es que las personas también pueden terminar como presas. Es decir, nos decíamos los cazadores, los que estábamos en la cima de todo, que nos está acabando, ¿no? Algo pequeñito, algo de algunas micras de tamaño, y bueno, estos por lo general han causado tantas cosas y que en la etapa moderna pues lo hemos vivido. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la gripe española? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la peste y demás, ¿no? Un sinfín de situaciones en donde, según tan solo con lo que ha sido el VIH o lo que ha representado pues esta situación de la gripe española y las subsecuentes hasta ahora, ¿no? Lo que estamos presenciando actualmente que nos tiene en casa, bueno, se ha llevado a más personas que la primera gran intervención por la democracia. Antes de eso, por ejemplo, en la colonización de las Américas, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegaron los primeros hombres europeos a América? Cuando llegaron a este continente, pues obviamente trajeron todas sus situaciones de virus, viruela, sarampión, influencia, y esto, ellos no sabían realmente que eran invasores con estas cosas. Ellos no sabían ni siquiera que existían las bacterias, que es un virus. Vaya, eso es reciente, ¿no? Pero esto fue lo que los ayudó a conquistar en gran parte este continente, al aniquilar a mucha de la población que era nativa. Pues bueno, fue realmente una situación que estuvo pues de su lado, ¿no? Ellos ya estaban preparados, ya estaban evolucionados en el sentido de que se habían adaptado a todos estos virus, mientras que eso no existía, por ejemplo, en América. Bueno, también nos habla, por ejemplo, de la influencia de los virus en la vida de la Tierra, que va mucho más allá de todas estas situaciones que hemos pasado, todos estos claroscuros de la vida humana, de nada más nosotros. Porque no somos el único organismo que se ve afectado por esto, ¿no? Sino es toda la vida en la Tierra. Es decir, en ese número de la revista viene un estudio bastante amplio sobre estos virus, ¿no? Como cómo es que comenzaron estas investigaciones sobre lo que parecía ser pues un subconjunto extraño de patógenos, de investigaciones recientes, los ubicaban en el centro de una explicación de las estrategias que tienen los genes, tanto egoístas como de otro tipo, para ir evolucionando, porque son inimaginablemente variados y ubicuos. Y es que, según en el artículo, todos los virus han dado forma a la evolución de todos los organismos desde el inicio de la vida. Porque aquí vemos cómo es que la selección natural, la adaptación, bueno, todo esto
se da también gran parte gracias a los virus, porque por ejemplo no nada más es para nosotros que atravesamos una evolución única, una evolución en donde dices, mira, la única especie con una inteligencia superior en la Tierra, ¿no? ¿Por qué fuimos formados así? ¿Por qué evolucionamos de esa manera? ¿Qué nos hizo mutar? ¿Cómo? O sea, no es nada más esto. Y es que en el artículo de esta semana, por ejemplo, nos dicen que es mejor pensar en los virus como paquetes de material genético que explotan el metabolismo de otros organismos para empezarse a reproducir. Es decir, son un parásito en el más estricto sentido de la palabra. Y es que toman prestado todo, absolutamente todo de su anfitrión, excepto el código genético que los convierte en lo que son. Y de esta manera reducen a la vida misma en lo que son, a mera información y a la reproducción de estos. Y si se entiende en cuenta la abundancia de virus que hay aquí, bueno, se quiere decir que es bastante exitosa la estrategia de estas cosas, porque el mundo está repleto de ellos. Hay un análisis, por ejemplo, en una muestra de mar, ¿no? Donde hay 200.000 especies virales diferentes y que no pretendía ser exhaustiva esta muestra, sino simplemente la tomaron por ahí y dijeron, mira, son 200.000 especies virales. Hay otra, por ejemplo, en la que sugiere que en un solo litro de agua de mar puede contener más de 100.000 millones de partículas de virus. Por ejemplo, en un kilo de tierra hay 10 veces más esa cantidad, ¿no? Imagínense cuánto. Digo, a veces este tipo de cosas como que nos da miedo, ¿no? Dicen, mire cuántos millones de bacterias hay ahí, cuántos millones de virus y demás, ¿no? Pero vaya, o sea, hemos estado en contacto siempre. Para algo está nuestro sistema inmunológico, ¿no? Bueno, en total, según los cálculos, en la parte posterior de un sobre muy grande, el mundo podría contener 10 a la 31ª veces de estas cosas, es decir, 10 seguidos de 31 ceros. Ahora imagínense cómo son muchísimos más que todo lo vivo que existe en este planeta. Bueno, lo que se puede decir en cuanto a estos virus es que a menudo hay muchos tipos diferentes, se van adaptando para atacar a todos los organismos que existen. Y hay razones por las que son, pues, potenciadores de la evolución que supervisan una situación que puede decir, oye, mira cuántas especies se llevó, cuántas aves, cuántos cerdos, cuántos murciélagos, cuántos humanos, pero de cierta manera también muta mientras ellos también lo van haciendo, a medida que se van adaptando, a medida que oye, ¿sabes qué? Ya pasó esta gripe, ¿no? Y pero el siguiente año te volviste a enfermar, ¿no? Bueno, esto es algo que pasa también, por ejemplo, en los océanos, no nos damos cuenta. Pero el plancton, es decir, todos estos organismos unicelulares que hay por ahí chiquititos y demás, estos a día muere una quinta parte de ellos derivado de los virus. Ecológicamente esto es lo que hace que haya una diversidad, promueve la diversidad porque empieza a tener que eliminar ciertas especies que están abundantes, que se están multiplicando bastante rápido. ¿Sabes qué? Mira, ahí está el virus. Muchos de estos organismos que se multiplican mucho, y es lo que vemos, por ejemplo, en las granjas porcícolas, en las granjas avícolas, que oye, mira, hay muchos organismos de la misma especie, todos juntitos en un mismo espacio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre surge un nuevo virus, no? ¿Qué pasa con nosotros también? Bueno, es parte de ello. Entonces es algo que va dejando que especies abundantes dejen espacio para las especies más raras. Cuanto más común sea un organismo, más probable es que se desarrolle una plaga local de virus especializados para atacarle y así mantenerlos bajo control. Vamos a suponer que es como si fuera, pues, los anticuerpos de la Tierra, ¿no? Porque también así funcionan nuestros anticuerpos en nuestro mismo sistema inmunológico. De esta manera la Tierra, ¿cómo controla aquellos organismos que se están expandiendo sobre ella? ¿No? Justamente con esto. Bueno, esta propensión a causar plagas es también un poderoso estímulo evolutivo para que la presa desarrolle defensas. Estas defensas a veces tienen consecuencias amplias. Y aquí nos dice, por ejemplo, que hay una explicación de por qué una célula puede autodestruirse deliberadamente. Y este sacrificio reduce la carga viral en células cercanas. Y de esta forma, sus genes copiados en células vecinas, pues tienen una probabilidad más amplia de sobrevivir. Y en este caso los científicos dicen es que eso fue justamente una cuestión que hizo
que se empezaran a juntar las células a sí mismas, a que formaran organismos complejos como plantas, como hongos y como nosotros, los seres humanos. O sea, fue gracias a esa interacción de los virus, a esa interacción de que las células, en su afán de sobrevivir, empezaron a mutar, empezaron a moverse, empezaron a actuar de maneras distintas. La otra razón por la que los virus son motores de evolución es que son también mecanismos de transporte de información genética, porque hay genomas virales que terminan integrados en las células de sus huéspedes, donde pueden transmitirse a los descendientes de estos organismos. Por ejemplo, entre el 8% y el 25% del genoma humano parece tener este origen viral. ¡Ojo, amigos! Y también los virus, a su vez, por ejemplo, pueden ser también secuestrados y sus genes pueden convertirse en nuevos usos. Por ejemplo, hay una capacidad de los mamíferos que es para tener crías vivas. Esto es una consecuencia de la modificación de un gen viral que para permitir la formación de placentas. E incluso los cerebros humanos pueden deber su desarrollo en parte a este movimiento dentro de ellos, con elementos similares a virus que crean diferentes genéticas entre las neuronas dentro de un solo organismo. O sea, miren eso, qué interesante. ¿Cómo es que gracias a estas partículas, a esta, vamos a ponerlo así, ¿no? La partícula de Dios, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Es que ha surgido la vida en la Tierra, es que se ha modificado todo, es que la evolución es gracias a esto, a esta querer adaptarse a sobrevivir a esas cosas. Hay una idea más fascinante de la evolución, que es que hay una asombrosa complejidad que puede sugerir que la competencia sostenida, implacable y nihilista dentro y entre organismos es esta: el hecho de que el relojero ciego lo haya equipado con la capacidad de leer y de comprender estas palabras es en parte una respuesta a las acciones de enjambres de pequeños replicadores atacantes que han estado sucediendo probablemente pues desde que surgió la vida en la Tierra alrededor de 4.000 millones de años atrás, ¿no? Es un ejemplo sorprendente de este principio de acción, y los virus aún siguen, no se han acabado. Y bueno, aquí nos menciona sobre esta maravilla de todos los avances humanos en ir entendiendo poco a poco cómo es que se manejan, cómo es que funcionan, cómo se replican, cómo intervenir antes de que esto se convierta en una situación mayor, cómo acabar con situaciones como lo que fue la poliomielitis, cómo hay incluso todas estas investigaciones que se están haciendo ahorita sobre este virus que nos está atacando para mejorar el poder para examinar este reino viral y las mejores respuestas que los cuerpos pueden reunir, llevando las defensas contra estos a otro nivel. Y también hay otra vía de progreso que radica en las herramientas para empezar a manipular organismos que surgirán de la combinación de estos virus y de las defensas contra ellos. Por ejemplo, las primeras versiones de la ingeniería genética se basaban en enzimas de restricción, que son tijeras moleculares con las que las bacterias cortan los genes virales y que los biotecnólogos emplean para mover los genes. La última versión de la biotecnología, que es la edición de genes letra por letra, que se le conoce como CRISPR, hace uso de un mecanismo antiviral más preciso. Y así, amigos, desde los más pequeños comienzos, el mundo natural obviamente no es amigable. Una existencia libre de estos es una imposibilidad tan profundamente inalcanzable que su deseabilidad no tiene sentido. Y en cualquier caso, la maravillosa diversidad que hay de vida se basa en virus, que si bien son una gran fuente de bajas para ciertos organismos, para inclusive nosotros mismos, son también una fuente de riqueza y de cambio. También es maravillosa la perspectiva de un mundo en el que estos se conviertan en una fuente de nuevos conocimientos para nosotros y que eliminen a menos personas que nunca. Eso es una parte de lo que dice en este artículo. La portada es bastante interesante. Yo creo que van a surgir por aquí muchísimas cuestiones. Mucha gente va a decir que nos van a estar mandando otra cosa. Eso es un documento que, vaya, me parece pro Bill Gates, ¿no? ¿Saben a por qué me estoy refiriendo a esto? Pero es así. Y es como también, no he leído el artículo mayor, que es el que les voy a presentar si ustedes gustan el día de mañana. Pero me imagino, porque yo ya he leído de esto, todas estas teorías que dicen que gran parte de la vida provino del espacio y hay muchas cosas, material viral y demás,
y dicen, esto vino en meteoritos. Inclusive, cada que ha pasado en la historia, esas luces en los cielos, esos que eran relacionados con malos augurios, con enfermedades y demás, y que tras la caída de grandes imperios que le siguieron a situaciones de virus como las que estamos viviendo hoy en día, habían pasado estas cosas, ¿no? ¿Qué relación tendrá? Por eso me interesa leer y terminar ese artículo para presentárselos a ustedes. Ustedes díganme qué opinan. Es muy interesante esto porque no es algo que te lo digan en la escuela, no es algo que sea tan fácil de entender. Si bien a muchos nos dieron pues que ciencias naturales, que biología y demás, nos explican un pequeño ápice de lo que hace un virus, cómo funciona. Creemos, ¿no? Muchos de nosotros, oye, es que, ¿por qué existen? Alguien los creó, ¿no? Fue gente que, sí, los pueden manipular, obviamente, pero esto ha existido desde los inicios de la vida en la Tierra. Nosotros estamos jugando a ser dioses. Bueno, yo no me incluyo en ello, pero hay gente que se encarga de modificar estas cosas. Lo que sí, y que es bastante natural, es la magnificencia o esta cosa, en cómo es que todo tiende al equilibrio. Si bien en los organismos, como ya lo vimos en el caso del plancton, como lo vemos ampliamente cuando hay gran cantidad de especies de la misma, ¿no? En las granjas porcícolas o avícolas, vimos cómo es que hay un orden natural. Algo que empieza a ser toda esta charla genética en la que, o más bien charla viral que se le conoce, porque obviamente dice, mira, es el mismo organismo y se puede replicar y se puede pasar fácilmente entre ellos, que no sería lo mismo que existiera con una variabilidad de especies en un entorno. Pero cuando hay un desorden, un desequilibrio, ¿qué pasa? Es lo que pasa en las grandes ciudades, es lo que estamos viviendo hoy en día, posiblemente en caso de que esto no haya sido, pues ya saben, ¿no? Manufacturado por nosotros mismos. Es lo que, pues, a veces incluso la Tierra, en su afán de mantener un equilibrio, porque lo estamos acabando, estamos talando los bosques, estamos contaminando absolutamente todo vestigio de entorno natural, el mar, los ríos, la tierra, el subsuelo, vaya, todo, ¿no? Y parte de ello, como que la Tierra se quisiese liberar, o quisiese por lo menos dejar a aquellos organismos que se puedan adaptar y eliminar, no sé, da para muchas cosas. Amigos, se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.